Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua con diversos temas de actualidad y situaciones que han pasado relacionados con la contaduría, dirigido a todos los que día con día vivimos y nos relacionamos con el tema de contaduría, estudiantes, profesores, contadores públicos y contadores privados. El día de hoy vamos a compartir un tema que tenía rato de desear que viniéramos a conversar sobre ese tema aquí en el programa, que es sobre el impacto social y económico y legal de las recientes situaciones que han pasado en el sistema bancario nacional, que viene preocupando mucho a los inversionistas, al público en general, con lo que se relaciona a sus inversiones, a sus ahorros y a sus aportes en diferentes instituciones del sector bancario de nuestro país. ¿Y quién más para este tema en nuestro programa? El licenciado Gustavo Flores Oviedo. No terminaría el programa si empiezo a leer el currículum de él, ¿verdad? Pero vamos a hacer un resumen destacado en lo que es la materia de contaduría, de derecho. Ha sido presidente de varias instituciones de nuestro país, como los colegios profesionales, el Colegio de Contadores Públicos y Privados, expositor nacional e internacional, profesor también. Así que lo tenemos el día de hoy con nosotros para compartir este tema tan interesante. Así que, Gustavo, bienvenido al programa Experiencia Contable. Muy bueno tenerlo otra vez con nosotros. Muchísimas gracias, Ivette. Muy buenas noches para vos y para todos los que siguen tu programa. Un programa que ya ronda bastantes días, meses y años. Y por supuesto, siempre deseándote que cada vez continúen los éxitos para ese enorme proyecto y sobre todo el alcance y el valor social que le ha generado, no solamente técnico y profesional, a cada uno de los que de una u otra forma han aprovechado esta gran oportunidad. Súper agradecido de estar acá con todos y bueno, sí, estamos frente a un tema trascendental, un tema que no es reciente, pero que lamentablemente se agudiza, un tema de décadas y que pareciera ser que no tiene respuesta. Conversábamos antes de entrar al programa de una cooperativa que había en esos, que creo que eran los 90, que era Copetacares, y yo recuerdo que mi mamá estaba ahorrando ahí y mi mamá perdió los ahorros, ¿verdad? Entonces, después creo que siguió Copemex, y después hubo un espacio que no se escuchó nada y otra vez situaciones como Copeservidores, ¿verdad? De Cifin y otras que vienen de camino. Entonces estamos hablando que es un tema que no nació ayer, sino que ya tenemos bastantes años de estar analizando. Es un tema, para mí es un tema especial, o sea, es un área financiera que no cualquiera puede entender y que siempre la pregunta sale, ¿dónde está el contador? ¿Dónde están los auditores? ¿Dónde está la SUGEF? ¿Dónde están las auditorías? Entonces, siempre más nosotros que estamos relacionados con la contaduría, creo que es algo que siempre uno se pregunta, ¿verdad? Entonces, tal vez podemos analizar de una manera simple cuál es el criterio que está debilitando este sector financiero. ¿Se está dando hasta ahora o es un proceso que ha venido durante todos estos años? Claro, Ivette, es una pregunta muy, muy importante. Creo que no podríamos iniciar este programa sin entender qué es lo que está pasando, por qué se agudiza la crisis. Pero lo primero que hay que hacer ver es que esto es, o pareciera ser, lo que llamábamos antes como la moda de furries, o un flagelo de moda. Es algo que viene, que se queda y que lamentablemente no se va. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, mencionaste ahora Copetacares, que era una de las cooperativas pequeñitas. Sí. Recuerdo de Copetacares, imagínate que algunos de sus miembros, su capital de aporte, aunque no lo creas, era de 50 colones. Algunos. Sí, te digo que para mí Copetacares ayudó mucho a muchas familias. Sí. Digamos, a mi mamá le daba créditos para que nos compraran los útiles. Lo que pasa es que Copetacares se enfrascó en una serie de elementos, y sobre todo llegó un momento en donde no le era tan fácil supervivir. ¿Y por qué?
Porque Copetacares estaba en el medio de Cope Grecia y de Copa Vegra, ¿ok? Y entonces estas cooperativas sí estamos hablando de que tenían un músculo financiero muy poderoso. Entonces, de una u otra forma, fueron muchos elementos, sí, claro. Elementos, como siempre, que terminan afectando las carteras de crédito de estas organizaciones, el mal manejo de la administración y la colocación de los créditos, altos niveles de morosidad, y pues esa, dentro de algunas cosas, fue la historia de Copetacares, pero después de ella vienen un sinfín de cooperativas. Hace 15 años que presidí el Colegio de Contadores Públicos, cómo pasa el tiempo, y hablábamos en un foro con las Big Four y los superintendentes y el intendente, el hecho de que pareciera ser que para el mercado nuestro tener más de 25 cooperativas de ahorro y préstamo, de ahorro y crédito, era como más o menos descabellado, y que precisamente con el pasar del tiempo íbamos a ver una disminución. Hoy lo hemos visto por diferentes razones, pero lo hemos visto, ¿verdad? Ahora, un tema nuevo no, es un tema reciente, un tema reincidente, donde evidentemente estos últimos 2 años han empezado a generar más bulla, más ruido. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos frente a instituciones de mucho poder, ¿verdad? Pero sobre todo no mucho poder, es que entendamos cuáles son los elementos de lo que ha afectado la inviabilidad de la continuidad de negocio de estas instituciones, ¿ok? Sufren sus ahorrantes, sufren sus clientes, por supuesto hay un efecto a nivel de ¿qué? Del sistema, y por supuesto vienen muchas implicaciones legales. Hoy discutíamos precisamente la enorme preocupación de que en Costa Rica, ¿ok? Y en Panamá son los países de mayor nivel, ¿ok? De impunidad. Y entonces, cuando nosotros vemos todos los análisis que el Ministerio Público ha venido analizando con base a todas las actuaciones incorrectas en estas organizaciones, ya nos encontramos que no llegamos ni a un 1%. Y ahí tocaste el tema de Copemex, que ya quedó en la historia, pero que lamentablemente es una historia sin ninguna respuesta cierta. Que siempre lo recordamos, ¿verdad? Realmente son temas que uno siempre saca a colación en reuniones específicas. Quiero saludar a todos los que se han venido conectando. A doña Marielos, dice que en Alajuela está haciendo mucho frío, y aquí también. Don William Barrantes desde Esparza también. A Wanda Bermúdez, excelente que abran espacios como con estos grandes profesionales. Katia Obando nos saluda, y don Mario Berríos con nosotros también. Buenas noches desde el centro de San José, y a todos los que se van a conectar de manera diferida, muchísimas gracias por el apoyo y el estar conectados con este tema tan interesante que realmente se aprende, como el eslogan que tenemos, que es aprendiendo juntos sobre temas diferentes y fuertes, como es el tema del índole financiero, ¿verdad? Del área financiera. Usted decía ahora temas que se ponen de moda. La parte de riesgos, en los 90 no se escuchaba la parte de lo que era riesgos. En los informes de auditoría no salía ningún apartado que hablara de riesgos. Ahora vemos todo informe de auditoría que viene la parte de riesgos y sus diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos determinar una adecuada gestión integral de riesgo? ¿Cuál va a ser su valor agregado y su impacto en ese tipo de situaciones? Bueno, muy importante. Cuando iniciabas con tus apreciaciones me decías, bueno, es que los auditores internos, es que los auditores externos, es que los contadores. Bueno, al final estamos frente a un ciclo, ¿verdad? Que se puede convertir en un círculo vicioso, y donde cada uno de estos actores que has mencionado, Ivette, de una u otra forma han afectado para que se genere estos procesos de inviabilidad financiera de los entes, obviamente de carácter financiero y no financiero de nuestro país. Vamos a ver, existe lo que conocemos como el modelo de gobernanza, que es uno de los temas que también está de moda y que lo han visto en las últimas 2 semanas, cómo han venido atacando también una organización con muchísima tradición y con muchísima representación en nuestro país sobre temas propiamente de qué efecto está dándose cuando los modelos de gobernanza no son los más indicados. Entonces, cuando mencionas esto, claro, si no hay una gestión integral del riesgo,
es muy difícil. Y dentro de ese modelo de gobernanza, obviamente existe el modelo de las 3 líneas. Y en el modelo de las 3 líneas, la segunda línea está precisamente o es responsable de ¿qué? De gestionar, de controlar, ¿verdad? De todo lo que ha venido sucediendo y que lo operativiza en una organización de cualquier índole, no solo financiera, lo que conocemos como la línea o la primera línea. ¿Ok? Entonces, si evidentemente no hay una gestión integral de riesgos correcta o apropiada, definitivamente vamos a tener una materialización de riesgos de muchísima naturaleza. Y eso nos lleva a entender de que en la actualidad tenemos desde siempre riesgos financieros y riesgos no financieros. ¿Ok? Y riesgos no financieros y no financieros, en la mayoría de las veces, los riesgos no financieros provocan eventualmente también una cuantificación de los actos o los hechos que de una u otra forma afectan. Por eso es que ustedes, cuando leen la norma ISO 31000, que es de gestión de riesgo, o como mejor práctica nos vamos al COSO RM, Enterprise Risk Management, ¿qué es lo que nos dice? Que no hay un solo elemento, un proceso, una función que no tenga un riesgo inherente. Y eso es precisamente lo que ha venido sucediendo. Una mala gestión de riesgo. Bueno, debo decirles a ustedes, situaciones que ya podemos ir entrando en materia, cuando las discusiones son sumamente superficiales en el órgano de dirección. Llamemos órgano de dirección a una junta directiva. Entonces, esa es la situación. ¿Y por qué? Bueno, se da por varias razones. Muchas veces por falta de involucramiento, por falta de interés, o muy grave aún, que es parte de lo que está discutiendo mucho y ha sido muy enfático el regulador, que es precisamente el tema de la idoneidad. Y entendamos idoneidad como no solo las capacidades técnicas, sino también la experiencia. Entonces, en una gestión integral de riesgos donde sucede esto, hay un impacto, claro que sí. El órgano de dirección, ¿ok?, que es la junta directiva, que es la responsable de tomar las decisiones, que es la responsable de definir la estrategia para que la gerencia y sus titulares subordinados precisamente puedan ejecutarla, se convierten en un órgano pasivo. ¿Por qué? Porque no hay supervisión real y, por supuesto, empiezan a darse una serie de riesgos que definitivamente van a ser cuestionados. Y digamos, hemos hablado de gobernanza, de riesgo, de directores en la toma de decisiones, pero el papel de la auditoría interna y externa miden esa falta de toma de decisiones, esa falta de riesgos, que es lo que conversábamos al principio. Cuando salen estos temas, obviamente en la televisión o en medios de comunicación, todos empezamos a nombrar los diferentes profesionales en el área de contaduría. ¿Sí juegan un papel de principio a fin o también en la parte de gobernanza pone las limitaciones de los auditores? Ok, el modelo de gobernanza, todo tiene en sus 3 líneas un rol, ¿verdad? Pero específicamente acordémonos que el rol de la auditoría interna como 3er línea y una 4ª línea, que en algún momento se puede decir que es invisible, tiene que ver con el auditor externo o todos aquellos proveedores de aseguramiento externo. Entendámonos a esos proveedores como los auditores externos. ¿Ok? Y claramente está definido entre ese modelo de gobernanza el rol clarísimo. ¿Y cuál es el rol? Bueno, básicamente tenemos que dar aseguramiento de que los objetivos que se han trazado y que han dictado, en este caso, las juntas directivas, se cumplan y se alineen definitivamente con los planes operativos que desarrolla la alta gerencia. ¿Qué sucede con esto? De que, si recordamos algunos casos, porque estamos hablando del sector financiero, pero podemos hablar de otros casos de naturaleza o volumen de operación de otros tipos, como el mismo caso de Jambert, donde no sé si recordás que en algún momento se decía, bueno, es que pareciera ser que los estados financieros que fueron sometidos a precisamente una auditoría no eran los que finalmente existían. Que ese mismo comentario salió con Copemex. ¿Verdad? Y entonces vea qué interesante. Devolvámonos, aunque ya ni siquiera ese caso es de recibo porque han pasado muchas cosas después de,
Pero acordémonos que cuando se dio todo el proceso del caso Enron en 2001, 2002, una de las razones fundamentales es que cuando se dieron las investigaciones por la SEC, la Securities Exchange Commission en Estados Unidos, ¿qué nos encontramos? ¿Sí ve? Que se determinaron 17 juegos de estados diferentes. 17 juegos de estados financieros diferentes. Entonces, ahí eso lo relacionamos cuando decís de gestión integral de riesgo. Hay algo que se llama la declaratoria de riesgo, hay algo que se llama el apetito de riesgo. Entonces, el pecado capital que se comete aquí es ser muy temerario y que ese apetito de riesgo sea muy amplio y, por supuesto, donde hay procesos de diversificación que no aplican, como le ha sucedido a las empresas de economía solidaria, como las cooperativas, por ejemplo, definitivamente el impacto es más fuerte. Pero es que eso también me recuerda a la mesa de discusión cuando se va a hablar sobre el dictamen. Si el dictamen viene limpio, todo el mundo aplaude, ¿verdad? Pero si vienen con un párrafo o con alguna llamada de atención, ya sea en la carta de gerencia, entonces empiezan las dos partes como a negociar. Como a decir, pero es que en eso me van a calificar de una manera mal. Digamos, con su experiencia que usted tiene en este campo, eso también se da en el sector bancario, porque en el sector privado yo sí lo he visto muchas veces, ese tipo de negociación. Y no es que voy a falsear los estados financieros, sino como me lo estás presentando, no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, en el caso de los auditores externos, porque ese informe va para la SUGEF, entonces, así como me lo estás poniendo, la SUGEF me va a bajar de categoría. Entonces, ¿cómo son, con su experiencia, estos ámbitos de mesas de discusión? Bueno, y ven, no solo la experiencia, sino la realidad. O sea, estamos viendo recientemente la quiebra de un ente financiero no bancario, ¿verdad? Como una financiera tan poderosa, en donde lo vimos. Sí. Había que maquillaje contable. Exacto. Y eso no es lo que responde a un estado financiero. Ahora, recordémonos que incluso el mismo hecho de determinar salvedades o un párrafo de salvedades de acuerdo a la norma internacional, eso necesariamente responda a que podamos tener ahí, ¿verdad?, un acto de protección de que las cosas no están tan bien. Pero claro, muchas veces sí, se da esa negociación y entonces la administración activa lo que dice con los auditores es, mira, llévamelo a carta de gerencia, llévamelo a un plan de remediación, yo me comprometo para que el otro año salga bien. A partir de esto, entonces, simplemente no me lo señales. Exacto. Entonces, encontramos lo que algunos conocen como el informe que es sin salvedades o la opinión limpia, pero que ya vimos en muchos casos que tampoco responde a la realidad económica de estas organizaciones. Sí, exactamente. Es que como hablábamos ahora de los pilares, también a la hora que la información llega a los auditores, ¿cuánto ha pasado ahí? Como dicen, ¿cuánto agua ha pasado por ese puente antes que llegaran los informes de auditoría? ¿Verdad? Entonces es cuando dice uno, alguna de las partes no sabía que realmente estaba pasando la situación, ¿verdad? Entonces ahí donde, que creo que en Copemex uno de los chismes financieros, le digo yo, decían que el contador no sabía que los estados financieros estaban cambiando. Entonces uno como contador dice, como que no sabía que los estados financieros estaban cambiando, ¿verdad? Entonces siempre queda esa duda, ¿quién fue el culpable, verdad? Y podemos irnos a la parte de ese impacto que genera este tipo de situaciones en entidades tan importantes como las que hemos visto los últimos años, porque las chiquititas se dan cuenta los que estamos dentro de la cooperativa, pero este tipo como Copedistribuidores, que ha sido la última, o esa financiera de Cifin, es algo que realmente llama la atención a nivel país. Y a nivel de inversionista, los más fuertes y afectados fueron las asociaciones solidaristas, por las tasas tan atractivas que tenían. Entonces, más de uno se fue, ¿verdad? Como dicen. Entonces, ¿cuál es ese impacto allá del que conocemos, más allá, qué hay? Bueno, acabas de decir los ahorrantes, ¿verdad? Ok, los asociados en las economías básicamente solidarias. ¿Cuánto impactó de esto a una serie de asociaciones y cooperativas? Bueno, mencionaste, acordate qué pasó con el cementazo, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tuvo el cementazo, por ejemplo, en la Asociación de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica? Un impacto fuertísimo. Negociaciones, por eso te decía, diversificaciones y situaciones que no le corresponde a una organización de esta naturaleza. Cuando se da
obviamente las noticias de lo que venía sucediendo en Copeservidores, salen otros actores del gremio precisamente a decir, ¿verdad? Y podemos hablarlo porque fue algo totalmente público, cuando entrevistan, por ejemplo, al gerente y al subgerente de Copenhague, y ellos dicen, a nosotros realmente nos preocupaba mucho porque estaba distorsionando el mercado Copeservidores. Nosotros decíamos, ¿cómo es que pueden ofrecer esas tasas de interés? Y definitivamente, cuando vos tenés un administrador de recursos, ¿cuál es su objetivo? Maximizar el valor de la riqueza. O sea, que cuando nosotros venimos a un cierre X y determinamos dividendos y excedentes, sin lugar a duda, cada vez sean los mejores. Y así es como se han generado los grandes y más impactantes fraudes a nivel mundial en los últimos 20 años. ¿Ese impacto llega a tocar las otras cooperativas, que sus finanzas puede ser que estén sanas, que estén libres de todo pecado, digámoslo así? ¿Esos sucesos están afectando a las demás cooperativas? Claro, por supuesto, porque obviamente estamos todos dentro de un mismo sistema y además en algunos casos hay algo que se conoce como la contaminación de la cartera. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas que están precisamente o son parte de toda esta complejidad de esas operaciones en X o Y institución están en otra, en B, en C y D. Entonces, ¿qué hace? Una contaminación de carteras producto de todos aquellos actos que se han materializado en la organización, que está enfrentando de manera inmediata el problema que hemos señalado. No sé si sabes de ese tema, Gustavo. Digamos, yo he escuchado que muchas asociaciones solidaristas dicen, no, yo ya no vuelvo a una cooperativa a invertir, porque hay demasiado riesgo. ¿Dónde se está fugando todas esas inversiones ahora? Si salen de las cooperativas, ¿están llenas las entidades bancarias nacionales? Ok, vamos a ver. Ahorita están muchísimas implicaciones muy rigurosas con los temas precisamente de la normativa, de los acuerdos de la superintendencia del regulador. Pareciera ser, y nosotros sabemos que hay una letra muy clara, mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿verdad? Exacto. Que eso fue lo que sucedió. Entonces, en alguna medida, ya el mercado se contrae, se dinamiza, ya no son los mismos rendimientos. ¿Por qué? Porque hay que actuar de manera prudente. Por eso igual, cuando usted hace un análisis de flujo para poder determinar si invierto o no, usted tiene que ver todos los escenarios. Y el escenario fundamental es el moderado, basado en la experiencia de lo que ha venido sucediendo. Sí, exactamente, ver una tasa razonable, ¿verdad? En el momento que vamos a invertir como institución. En nuestro país hay cooperativas, hay financieras, instituciones relacionadas, pero sí me gustaría saber esas calificaciones, cómo regulan a esos entes financieros, cómo viene la parte de clasificaciones para cada una de esas entidades. Ok, vamos a ver, el CONACYF a través de la SUGEF, de la Superintendencia General de Entidades Financieras, ha determinado un acuerdo, una norma para precisamente valorar qué es o en qué momento una empresa financiera está o podría caer en lo que se conoce como irregularidad financiera. ¿Ok? Ahora, eso se mide en 3 tramos y depende de la gravedad precisamente de la situación. Cuando usted escucha, que lo acabamos de escuchar muy recientemente, que de normalidad están recalificando, ¿verdad?, a Caja de Ande, ¿ok?, la institución financiera de los educadores de nuestro país, por ejemplo, con grado de irregularidad 1, cuando hablamos de grado 1, es cuando de una u otra forma hay situaciones leves que a criterio de la superintendencia pueden ser superadas con la adopción de medidas correctivas en el corto plazo. Pero eso mancha la imagen de la institución. Ok. Con solo que salga 100 medios. Voy a mencionarte, en principio voy a contestarte los 3 tipos de irregularidad y después vamos a entrar a un tema precisamente de lo que es un riesgo emergente, como es el riesgo de imagen o el riesgo de reputación, ¿de acuerdo? Luego entramos a lo que es irregularidad grado 2, que son situaciones de mayor gravedad y que de acuerdo, a la superintendencia, solo pueden ser superadas por la adopción y la ejecución de un plan de saneamiento. Y entonces ahí usted tendrá la superintendencia, ¿verdad?, en un ahogo, en un acoso constante de que usted, de acuerdo a lo que usted programó, planeó y se comprometió, tiene que cumplir. Y luego el tema de grado 3,
que fue lo que sucedió, por ejemplo, en Cope Servidores. ¿Ok? Ya las situaciones que ameritaba o lo que estaba sucediendo ahí, y ves de amigos que nos siguen, básicamente no había otra alternativa más que la intervención de la entidad. ¿Intervención significa si acabó la cooperativa? No, muy importante. Acuérdense que cuando se hace el proceso de intervención es para determinar básicamente si hay viabilidad o inviabilidad financiera. Lamentablemente en nuestra historia no hemos tenido grandes casos de éxito en un tema de un salvamento de nuestras organizaciones. Exacto. Finalmente terminan en esa condición. Y ahora voy a lo otro que mencionaste, que es obviamente algo de lo cual no podemos evitar lo que es paralelo, y es el tema del riesgo. ¿Ok? Un riesgo emergente, que precisamente es un riesgo no financiero, es el riesgo de imagen y el riesgo de reputación. Ese es muy delicado. Cuando se establece el perfil de riesgos institucionales y queremos definir los indicadores para medir ese tipo de riesgo, es el más complejo. ¿Y por qué es el más complejo, amigos? Porque está basado en la percepción de las personas, de terceros, de nuestros grupos de interés. Entonces, lo que para mí puede que no sea bueno, para una persona no lo es tampoco, pero para muchas sí lo es. Entonces, basado en un nivel de percepción, el riesgo de imagen y el riesgo de reputación, precisamente, es un efecto directo a la condición de continuidad de negocio. Hace algunos años recordaremos también que se empezaron a generar una serie de datos de desconfianza sobre el banco BAC. Y la gente empezó a correr, no sé si te acordás, y fue una locura. Sin embargo, y salieron con la cara adelante. ¿Verdad? Sin embargo, ellos dieron respuesta casi inmediata. Y en 48 horas el tema estaba resuelto. Más bien, eso fue una noticia que los empoderó. Exacto. Al punto que hoy sigue siendo, y lo veíamos hoy en la calificación de Merco, una de las instituciones de mayor y mejor nivel de reputación de este país. Sí, en nuestro tico, el BAC dijo, ¿a quién le tengo miedo? ¿Quién tiene miedo? Eso fue lo que dio a entender. ¿Quieren venir por sus ahorros? Vengan. Vayan con todo. Eso fue la respuesta que ellos Así dieron. Así Pero en el caso, tomando en cuenta el banco de los profesores que decías ahora, de los maestros, yo estoy analizando el tema de Copeservidores. Yo no recuerdo o no vi la noticia en qué momento le bajaron la categoría o la medición. O sea, es que lo de Copeservidores salió de repente y venía la intervención. Sí. O sí es obligación de la SUGEP decir, ahora está aquí, ahora está aquí, ahora está aquí. Ok, llegó un momento y básicamente existen los envíos, los XML, ¿verdad? Que realizan todos los meses. Hay una serie de indicadores por los cuales tienen que cumplir las entidades financieras a la superintendencia. Cuando empezamos a ver debilitamiento de esos elementos y entra, como dicen, un batallón a supervisar, y ahora mencionabas, es que en los años tales no hablábamos de tema de riesgo. Sí, Beth, porque antes auditábamos con base a control, porque antes la supervisión era basada en control. Hoy estamos hablando de que la supervisión es basada en riesgos. Entonces, se dieron ciertos elementos y de manera inmediata pues se determinó, precisamente porque también habían, por lo menos el último informe de auditoría del caso de Copeservidores sí señala ya un deterioro importante de la cartera de crédito, temas también con otros activos importantes. Entonces ya ahí empezaron a generarse. Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente es calificada con grado 3. Y grado 3 es, bueno, señores, su jefe va para adentro. Vamos a un proceso de intervención. Fue de una sola vez. Correcto. ¿Y qué pasó? Por varias razones. Y no se puede ver de manera preventiva. Se supone que todos los procesos que se generan a nivel de este tipo de información es para poder ir mitigando el riesgo de llegar precisamente a estas consecuencias o a estas conclusiones. Y digámoslo así, el público en general, los inversionistas de cada institución, se podían dar cuenta de la situación que venía pasando en Copeservidores. Claro, incluso por ahí hay actas, acuérdense, de asambleas precisamente de asociados donde ya se estaba ventilando una serie de cosas, y eso fue todo un torbellino. Ya algunos años atrás, como 5 años atrás, ya venían, y eso es muy importante, la no atención oportuna de las señales de alerta. Es a lo que yo voy. Si usted está a cargo de las inversiones o portafolio de una empresa, uno tiene que estar al tanto de todas esas
esas señales que dan las diferentes instituciones. Totalmente de acuerdo. Ahora, vamos a ver, ¿qué cosas nos encontramos en Copeservidores? Bueno, básicamente que habían operaciones que fueron fraudulentas o ilegales, que la entidad suspendía o cesaba sus pagos, que los jerarcas se negaban a proporcionar información sobre el estado económico y financiero de la entidad, que había sufrido pérdidas que reducían, ojo aquí, el patrimonio a una suma inferior de la mitad. ¿Ok? Que habían incumplimiento de las normas de eficiencia patrimonial, y esto es muy relevante. Ivette, a las instituciones financieras se les califica en un índice que se llama el índice de suficiencia patrimonial, y eso es fundamental y es muy importante. ¿Ok? En el caso precisamente de Copeservidores, había sufrido muchas pérdidas con relación a esto. También se logró determinar que habían operaciones o estaban involucrados en operaciones de lavado de dinero, de legitimación de capitales, y por supuesto que quienes estaban administrando y tomando las decisiones de la cooperativa ponían en peligro no solo su seguridad, sino también la solvencia. Importante rescatar para que todos tengan claro qué es realmente la suficiencia patrimonial. ¿Ok? Porque es algo que constantemente lo estamos escuchando. ¿Ok? Es un indicador financiero que va a reflejar básicamente la relación que hay entre el capital base de una entidad en comparación con los riesgos que enfrenta. Entonces, este indicador nos va a permitir evaluar si realmente la entidad financiera tiene suficientes recursos propios para ¿qué? Para absorber pérdidas inesperadas y, por supuesto, garantizar su estabilidad operativa. ¿Ok? Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque acuérdense que en Costa Rica tenemos 4 bancos sistémicos también. ¿Ok? Los 3 bancos, digamos, del Estado, donde sabemos que existe, por supuesto, el Banco Nacional y el Banco Costa Rica, que son bancos que están sujetos al sistema bancario nacional, un Banco Popular, ¿ok? Que no es parte del sistema, pero sí es un organismo público no estatal, y también del sector privado lo representa el BAC. Entonces, cuando estamos hablando de un banco sistémico, es donde más todos estos elementos son importantes. Ahora, en el tema de la calificación que hace su jefe al sistema financiero, dice que estamos en una calidad robusta, porque la suficiencia patrimonial promedio del sistema es de 18,4%, ¿ok? Pero la norma lo ha establecido en 10. Todas aquellas entidades que están por debajo de 10, por supuesto, están en ¿qué? En problemas serios de suficiencia patrimonial. Y esa no fue la excepción. ¿Ok? En los últimos recálculos de Copeservidores estaba en 7,8%. Ahora, indicadores que se tienen que revisar aquí. El tema de la morosidad, por ejemplo, es una constante, es una señal de alerta. El tema suficiencia, como lo decíamos. El tema de las reservas, ¿ok? Que es fundamental, usted lo sabe, en la sección patrimonial de una cooperativa, ¿ok? Los indicadores de eficiencia, el ROE, el ROE, ¿ok? Y aquí entra otro elemento, ¿quiénes son los que provocan y producen esa información? Y ves, los contadores. Ellos son los responsables. Te iba a preguntar, digamos, ¿estos estados financieros son públicos o solamente para los asociados de la cooperativa? Públicos. En el momento que obviamente acordémonos que incluso están sujetos a ser enviados y refrendados por las auditorías internas de cada institución financiera a la superintendencia, y ellos la elevan a la web. Es decir, que yo me puedo meter en la página web y buscar los estados financieros de una cooperativa. Así es, igual que si quisieras ver, por ejemplo, una operadora de pensiones, igual una correduría de seguros, tener la posibilidad de ver cómo está el comportamiento financiero. Duele decirlo, pero entonces no hay excusa. No hay excusa, pero lamentablemente sí, habemos, y lo discutíamos en varios foros también de gobierno corporativo, es que a veces no entendemos la responsabilidad propia que tenemos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las empresas propiedad del Estado, y mañana voy a tener la posibilidad de capacitar a todas las empresas propiedad del Estado en el tema precisamente de gobernanza. Y es donde tenemos que entender que hay una responsabilidad propia, ¿verdad?, en una junta directiva. Pero vos, yo y todos somos dueños precisamente ¿de qué? Del Recope, del INSS, del ICE. Lo que pasa es que hemos dejado ¿de qué? De lado o nunca hemos entendido. Ahora, como hablabas de Copeservidores, tal vez para cerrar ahí, es muy importante.
cuando hay mecanismos sobre un proceso de resolución o la intervención o la inviabilidad, pueden pasar varias cosas. La venta del negocio, ¿verdad? La entidad, la exclusión y transmisión total o parcial, por ejemplo, de los activos a otra entidad financiera, la misma recapitalización interna que podría a veces decir, aquí está como, ¿verdad? La tenemos en cuidados intensivos y esto nos puede ayudar a salvarla, o cualquier otra vamos a ver, cualquier otra que proponga el interventor y que por supuesto sea aprobado por el Consejo Nacional del Sistema de Supervisión Financiera. Por ejemplo, el caso Copeservidores, existía lo que era la parte de Banco Bueno, ¿verdad? Lo que se conoce como el Banco Bueno, que eran todas aquellas operaciones que eran, digamos, salvables y que dependiendo, en este caso, solamente un banco o una institución financiera salió al rescate para provocar precisamente un menos impacto social en los ahorrantes y en los clientes de Copeservidores. Y acordémonos que la oferta que generó precisamente el Banco Popular sobre lo que conocemos Banco Bueno fue el que por resolución de CONACYT se adjudicó. Lo demás fue un fideicomiso y obviamente el tema de venta, que ya sabemos que estos elementos no son tan importantes. Hay algo que se conoce, porque la información para poder generar ese indicador y demás la hacen los contadores, y aquí usted tiene siempre en este escenario muchísimos contadores, por eso es tan importante, se llama las pruebas de tensión BUS del sistema financiero, y van mucho en función, ¿por qué? Porque ¿cuál es el objetivo? Es medir la capacidad que tienen las organizaciones para resistir situaciones hipotéticas, o sea, cuando estamos con adversidades macroeconómicas, ¿ok? Entonces, por eso te decía, ¿en qué terminó finalmente casi Copeservidores? En un índice de suficiencia patrimonial de 7,13. Hoy, digamos, en el mercado algunos andan cercanos al 10%, pero no por debajo del 10%. Pero no por debajo en este del 10%. momento. Correcto. ¿Y qué consecuencias tuvieron sus directivos? Eso es un proceso que aún está sin resolver. ¿Y quién determina esa consecuencia? Es que, vamos a ver, son muchos índoles, pero ya cuando estamos hablando de lo que mencioné hace rato y de todo lo que pasó ahí, por supuesto, ya son consecuencias y son procesos que tienen que judicializarse. Pero por dicha, primero se resuelve la parte de los afectados, que eso, no, digamos que se fue, llegó el Popular, absorbió todo lo positivo. En alguna medida. En alguna medida, exactamente, para que no fuera tanto el descalabro social. Sí, yo lo que le recomendaba a unas amistades que tenían préstamos, no inversión, eran préstamos, ellos están todos felices, pero más bien, era al revés. Sí, pero no. Pero no, yo les decía, no se confíen, hagan de cuenta que están pagando. Abran una cuenta de ahorros, hagan cuenta que están pagando, porque en cualquier momento les dicen, denme todas las cuotas que no las han pagado. Así es, o sea, ¿por qué? Porque no hay garantía en esa línea, sí, ¿verdad? Pierde lo que ahorraste, pero paga lo que debes. Pero paga lo que debes, eso ya es definitivo, así ¿verdad? Así es. Quiero saludar a Julio Vargas, que todo un referente, Gustavo Flores, nos manda saludos. Saludos a Julio allá. Un gusto, don Julio, coronado debe estar. Debe estar allá en su área, como lo vemos en redes sociales. Don Mario nos dice lo que conversábamos ahora, casos como Copeservidores afectó al sector solidarista, pero también afectó seriamente al sector cooperativo, ya que ahora muy pocos quieren invertir en esas entidades. Precisamente lo que vos preguntabas, que si había un impacto, claro que sí, es una cadena, porque al final, y sobre todo en el sistema nuestro que está un pequeño. Exacto. ¿Verdad? El impacto es mayor todavía. Yo el año pasado me involucré en una cooperativa y algo que ellos decían, no estamos como Copeservidores, nosotros hacemos auditorías, entonces empezaban ellos a promocionarse como junta directiva y todo lo demás, ¿verdad? Para que tenemos una contabilidad sana, si quieren ver los estados financieros, y empezaban a promover esa parte de la revisión de los estados financieros. Así es. Que no solo pasa en la parte de cooperativas, ¿cuántas asociaciones solidaristas no han sido robadas por miembros de junta directiva? Yo te puedo decir, en mi práctica externa, ¿verdad? Que acordate que pasé por esos sectores, o sea, sí, me tocó ser auditor externo y bueno, podríamos enumerar la cantidad de situaciones por las que se Y yo digo que uno de los puntos que genera estas situaciones en las asociaciones solidaristas es la falta de interés del asociado,
de ver los estados como financieros, dicen por ahí, de siempre pedir son los cuentas. mismos. Solamente que les interesaba recibir los dividendos, los excedentes. Era lo que querían nada más. Pero cómo salieron, Así es. no me importa, ¿verdad? Entonces es un sector que también tiene mucho cuidado con las inversiones porque lo que quieren es tener rendimientos para repartir excedentes. Así es. Entonces considero que por ahí viene la parte del riesgo de las entidades del solidarismo que perdieron mucho dinero en esa área y que muchos están difiriendo esas pérdidas y afectando a los demás asociados dentro de la misma. Joan Molina nos dice, saludos como siempre, Tavo y su amplio conocimiento. Saludos a Joan. Así que muchas gracias a los que nos siguen y a los que nos van a ver de manera diferida. Igual, muchísimas gracias. Esta historia sigue, don Gustavo. Y bien, sí, van a seguir las cooperativas emitiendo sus estados, haciendo auditorías. ¿Qué cambios está planteando la SUGEF para medir o analizar que esto no vuelva a suceder o que haya un hasta aquí y venga un resurgimiento de confianza en ese tipo de entidades? Bueno, has visto que muchos actores dentro del mismo sistema han sido muy críticos y algunos han puesto en duda si realmente el ente regulador, ¿verdad?, además de jugar su papel, realmente está haciendo su papel. Creo que sí hay mucha norma. Ayer y hoy, precisamente, Ivette, se desarrolló el Congreso de ACFE, los examinadores de fraude, y cuando hablábamos una serie de situaciones del rol que juegan los órganos de fiscalización superior, alguien me decía, Gustavo, sí, muy bien, pero lo que necesitamos es darle un valor, pero detrás de ese valor hay que ver cómo sacamos el garrote. Así precisamente usaron esa expresión. Bueno, pareciera ser que en alguna medida no es solamente poner una camisa de fuerza, sino realmente determinar cuáles van a ser los resultados a partir de eso. Yo creo que se han hecho muchísimos esfuerzos en muchas áreas, pero lamentablemente entramos a un común denominador en el tema de gobernanza, y es lo que hoy conocemos precisamente como la corrupción. ¿Ok? Que venía en un proceso acelerado y en 2020 encontró el socio estratégico más importante como fue la pandemia mundial. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Le quedó lindísimo a los actos de corrupción precisamente que acelerar todos aquellos procesos, porque después de la pandemia esto se ha ido precisamente aumentando muchísimo. Y una de las expresidentas de Transparencia Internacional decía, pareciera que estamos perdiendo la guerra. Bueno, cuando vemos que constantemente entramos en estos detalles, pareciera que no estamos muy lejos de esa realidad. Y vamos a ver, ahora mencionabas de Cifin. Bueno, ¿cuántos años tenía ya de Cifin? Y era una entidad financiera no bancaria, una financiera poderosísima. Pero llegó un momento que hace un año la SUGEF detecta que tenía pérdidas superiores a 4.000 millones de colones y que evidentemente tenía una subvaluación de la cartera y que tenía amplias deficiencias en la gestión de riesgos. Y por eso, acordate que a mediados de agosto del 2024, CONACYF ordena precisamente la intervención y hoy podemos decir que posteriormente se dio la disolución. ¿Por qué? Por una inviabilidad financiera. Y también ahí generamos impactos de los tres tipos. Al principio hablábamos sobre los que toman decisiones y usaba la palabra inadecuados. O sea, ¿qué tanta responsabilidad hay de los que realmente dirigen ese tipo de instituciones? Pero más que todo los que dirigen, no cómo se eligen para llegar ahí. Porque ¿a quién metí yo en junta directiva? ¿A quién tengo como auditor? ¿A quién tengo como contador general? O sea, ¿cómo llegaron esos elementos a esa parte de gobernanza que decías ahora? O sea, porque realmente la empresa es como, veámoslo así, es como un títere. Yo voy manejando esa empresa como un director. Pero ¿el problema lo generaron los que llegan ahí o es el ámbito financiero que está generando ese tipo de situaciones? Es interesante. Yo usaba por ahí en uno de los tantos cursos de gestión de riesgo de fraude a Mafalda y decía, ¿quién falló aquí? ¿Verdad? Y entonces, ¿o por qué se dio esto aquí? Y entonces básicamente va basado a una serie de elementos
donde la subjefa ha venido, o por lo menos el ente regulador, exigiendo mucho también el tema de la capacidad en dos términos, ¿okay? La experiencia y la idoneidad de quienes toman decisiones y quienes dirigen, que es una de las cosas que le están cuestionando en este momento a Caja de Ande, por ejemplo, a su junta directiva y a su gerencia general. ¿Okay? Recientemente, estas últimas, una semana, digamos. Sí, hace como una semana. Pero vos lo mencionabas, clarísimo. También, cuando hablamos un poquito de gobernanza, a veces decimos gerentes con mucho poder y juntas directivas que no aportan nada. Hemos estado en organizaciones de este tipo, Ivette, yo como auditor externo, 20 años que estuve, donde el gerente es el que llegaba y decía, yo quiero a Ivette, yo quiero a Gustavo, yo quiero a Julio, para que lleguen a la junta directiva, al consejo directivo, al órgano de dirección. El mismo gerente precisamente se encargaba de eso. Entonces, había una manipulación estricta y es parte de lo que ha sucedido. Entonces, sí hemos sido corresponsables, vos lo decías, un poco involucramiento o casi nada de involucramiento. Sí, o casi nada. ¿Verdad? Precisamente en la certificación de gobernanza de INCAE, nosotros este año hablábamos de que muchísimas veces, ¿para qué sirve la junta directiva? Para quitar y para poner el gerente. Respuestas como esas en el checklist. Sí, ¿verdad? Es entonces, cierto. definitivamente es un poquito complicado esto. Sí, realmente es algo que tenemos, y todos participamos, ya sea positiva o negativamente, de ese tipo de situaciones. Así es. Por eso hablábamos ahora de las pérdidas que hubieron millonarias a nivel de inversión del solidarismo. O sea, ¿qué tanto realmente el que tomó la primera decisión de invertir ahí? O sea, eran tasas, digámoslo así, en nuestro tico ridículas, lo que estaban ofreciendo para, captar, fuera de contexto. para captar recursos. Entonces dicen, aquí hay algo, ¿verdad? Y un día de estos a mí me gusta mucho ver series de abogados, solo las series, lo demás no me gusta. y hablaban tenían todo el ahorro para pagar el préstamo que les habían dado para abrir la firma, pero había una financiera que estaba ofreciendo una tasa altísima y el socio mayorista les decía, invertimos aquí. Vean la tasa, es nuestra amistad, era amistad de ellos. Invertimos aquí, es una tasa muy riesgosa, pero es nuestro amigo y no creo que nos vaya a hacer algo, ¿verdad? Y lo invertimos por 2 meses, mientras se libera el préstamo y pagamos. Y en esos 2 meses que arriesgaron, el socio mayorista sacó todo el dinero de la financiera, un porcentaje muy alto que bajó las inversiones y la quebró en 1 mes. Y cuando llegaron todos a reclamar el dinero, ya se habían ido a diferentes países y hubo todo un juicio interesantísimo a nivel cómo se podía recuperar los dineros, ¿verdad? Entonces, pero el que hizo la inversión se curó, como decimos nosotros, en salud. Hizo un acta de junta directiva, puso a firmar a todos los miembros que formaban la junta y los accionistas donde ellos aceptaban que se realizara esa inversión. Y los puso a ver los estados financieros, a leerlos e interpretarlos, porque nunca lo hacían, ¿verdad? Entonces yo necesito que ustedes vean esos estados y parecía como que él hubiera planeado todo que iba a quebrar, ¿verdad? Pero como él veía la tasa tan atractiva, él dijo, no, aquí hay un riesgo muy alto. Y involucró a todos. Entonces cuando pasó lo que pasó, nadie podía decir nada. Todos están involucrados, todos habían autorizado lo que había sucedido. Ahora hay un detalle importante, no olvidemos que en el tema de administración de recursos de terceros también existe un detalle y es que sobre todo a nivel del sector público responden con su patrimonio. Por eso te hacía la pregunta ahora, con o sea, ¿hasta dónde van las consecuencias? Personal. Pero bueno, cuando se dio el caso del cementazo por el Banco de Costa Rica, hubo temas de simulación y una serie de cosas precisamente para que no se le pudiera ni siquiera embargar bienes y demás. Sí, es que entonces eso hubieron es lo que algunos vemos. que ya no solo por el tema de lo que sucedió, sino también por otro tipo de delitos colaterales. Sí, porque ¿qué es lo que se muestra en todas estas situaciones? Que los que realmente sufrieron las consecuencias son los socios y los ahorrantes, ¿verdad? Y uno dice, ¿y el que causó la situación? ¿Sufrió consecuencia o no? Y eso sí está en el aire, eso no, nadie se puede responder esa línea, solo ustedes que están muy involucrados con esos temas. Pero el público en general, nosotros decimos, ¿y qué les pasó a los dirigentes? ¿Están sufriendo como los ahorrantes, como los inversionistas?
o está en otro país ya de vacaciones, ¿verdad? Entonces esa es la gran duda que queda. Bueno, aquí hay algo positivo, ahora que mencionabas, y acabas de decir ahorrantes. Ahora ya después de la resolución de ese fin, por lo menos, uno de los puntos positivos es que se autoriza la devolución de 63.000 millones de colones precisamente a los ahorrantes. Pero acordémonos que cuando estaba Copemex para atrás no existía lo que se conocía como el Fondo de Garantía. Entonces, hasta 6 millones por persona van a poder indemnizar dentro de esa cifra. Entonces, por lo menos se ha ganado experiencia y cambios buenos en estos procesos que hemos sufrido. Gustavo, quería regalarte esta tacita como recuerdo de nuestro aniversario. Del 10º aniversario. Del 10º aniversario. Una década ya de experiencia contable. Muchísimas gracias. Como has venido, creo que 2 veces, viene cada 5 años. Entonces espero que venga un poquito dentro de unos añitos o unos meses más para seguir con ese tema, y esperemos que ya nos salgan más cooperativas, ¿verdad?, de este tipo, y que nos den más material para conversación. Cooperativas ni bancos. Ay, sí, sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Que ahí anda una también que se está hablando en el mercado financiero. Muchísimas gracias, y me gustaría que te despidas con un mensaje para todos aquellos que invierten en instituciones que ellos están administrando. Bueno, sí, creo que, vamos a ver, lo más importante, agradecerte. Sabes que las veces que sean posibles vamos a estar compartiendo acá para seguir haciendo crecer este programa. Muchas gracias. Vos decías, hay un tema de conciencia, y ese tema de conciencia se tiene que generar y es transversal. Es lo que conocemos en riesgos como el top and the top. ¿Ok? Entonces, el ejemplo viene de aquí hacia abajo y viceversa. ¿Qué significa esto? Que seamos sumamente juiciosos, que seamos sumamente prudentes, que analicemos, que revisemos, que todo este tipo de información es pública, de acceso, y si en alguna medida las personas no tienen las capacidades o las habilidades fuertes, existen muchísimos elementos, ¿ok?, adyacentes ahora, como la defensa del consumidor financiero, o sea, muchos sectores donde definitivamente ustedes pueden nutrirse para tomar la mejor decisión. Porque no necesariamente, ya lo vimos, ¿ok?, el mayor rendimiento va a ser lo que realmente nos genere la mayor expectativa. Así que estén muy bien y que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a partir de las 7 de la noche, todos los jueves. Somos Experiencia Contable.